Durante el primer medio del siglo XIX, casi todos los países latinoamericanos ganaron su independencia desde España. A causa de esta nueva independencia, los países empezaron a quitar algunos aspectos españoles de su cultura. El estilo barroco de arquitectura que había hecho popular por España se hacía muy pesado de moda. El estilo rococó se había agotado porque apenas aportaba novedades salvo excesos y recubrimientos ornamentales, que se multiplicaban o repetían. A esto se produce una crisis estética, con dos posibles soluciones: crear un nuevo estilo o volver al pasado, a la antigüedad clásica, y acabar así con toda aquella época de embriaguez decorativa. El estilo neoclásico llegó a través de proyectos diseñados en Europa o bien realizados localmente por arquitectos europeos o criollos, formados en las academias de las metrópolis a fines del siglo XVIII. La Ciudad de México se somete a una serie de obras de transformación que siguen las concepciones urbanísticas europeas formuladas en estilo neoclásico, un regreso al arte clásico, esencialmente al arte griego y romano. Características: se emplean elementos clásicos como órdenes, entablamentos, frontones, columnas, cúpulas, de acuerdo con las normas griegas clásicas. Se da la recuperación de monumentos clásicos, como el Arco de Triunfo y columnas conmemorativas. Predomina la arquitectura civil sobre la religiosa, y aparecen nuevos tipos de edificios de carácter civil, como puertas, museos, observatorios, bolsas, teatros, etc. La disposición depurada de la forma, equilibrio, simetría, proporción, geometría, fachadas rectas y las plantas clásicas. Supresión de la decoración y los juegos de luces en las fachadas, que da la pureza de formas. También se da la sensación de claridad y sobriedad. Se busca la funcionalidad del edificio hacia el público, que es el arte al servicio de la sociedad. El Palacio de Minería de la Ciudad de México es una de las obras maestras de la arquitectura neoclásica en América. Fue diseñado y construido entre 1797 y 1813 por el escultor y arquitecto español valenciano Manuel Tolsa, como sede del Real Seminario de Minería y Real Tribunal de Minería, y a petición de su director, el conocido minerólogo Fausto de Lullar. Posteriormente albergó otras instituciones como la Universidad Nacional de la Escuela de Ingenieros, el Colegio de Minas y el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es un museo que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. La extensión de la fachada principal, que mide 90 metros, y sus buenas líneas generales y perfiles contribuyen al severo y grandioso efecto, así como la piedra chiluca con que está construida, material usado en casi todas las partes monumentales del edificio. A continuación, en la planta baja, podemos observar como el punto número 1 se encuentra la recepción, como punto número 2 el patio principal, como punto número 3 el patio de la autonomía, como punto número 4 la sala de exposiciones, como punto número 5 el salón del bicentenario, como punto número 6 el patio de la fuente y como punto número 7 la escalera monumental. En el mezanine podemos observar en el punto número 1 el auditorio Bernardo Quintana, como punto número 2 y 3 la Academia de Ingeniería, como punto número 4 la unidad administrativa, como punto número 5 los servicios generales. En la planta alta podemos observar como punto número 1 el salón de actos, como punto número 2 la antigua capilla, como punto número 3 el salón de la Academia de Ingeniería, como punto número 4 galería de rectores y como punto número 5 salón recibidor. En la elevación podemos observar la portada principal al eje del edificio. Se levanta en dos cuerpos: el primero, correspondiente al pórtico, ocupa la altura del primer piso y del entresuelo, y se remata por un balcón corrido con balaustradas. El segundo sigue las líneas generales del piso principal y está rematado por el frontón que resalta sobre el cuerpo del observatorio. Son pues las tres portadas y el cuerpo del observatorio los únicos elementos que interrumpen armónicamente las líneas horizontales de la gran fachada. En la composición central, del que acomoda tres entrejes, están las columnas dóricas, elementos más en consonancia y al afecto del estilo. Los entablamentos, con sus imprescindibles tríglifos,
en las metopas. Los significativos dentellones que subrayan sin interrupción la cornisa que recorre los 15 metros que abarca esta entrada principal al edificio, es decir, el resalte de mayor envergadura en el conjunto con sus arcos semicirculares. El Capitolio Nacional de Colombia es la sede del Congreso Nacional, máximo órgano legislativo de la República de Colombia. Se encuentra en el costado sur de la Plaza de Bolívar en el centro histórico de Bogotá. El Capitolio fue diseñado originalmente por Thomas Red, a solicitud del presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Se construyó entre 1828 y 1926 y diversos arquitectos estuvieron a su cargo. Es una de las construcciones más representativas de la arquitectura republicana y neoclásica en la ciudad. El Capitolio Nacional de Colombia fue declarado Monumento Nacional por el Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. El proyecto del Capitolio fue una construcción simétrica en piedra labrada, ladrillo, cal, arena lavada y agua, con unos cimientos subterráneos y dados para las columnas, un terraplén como base, acueductos subterráneos y canales intermurales. El primer patio estaba compuesto por un bosque de columnas jónicas que permitía el paso de luminosidad hacia las fachadas interiores del edificio y la interacción del pueblo con el bosque mencionado. El segundo patio daba a las caballerizas y apuntaba al observatorio astronómico. Igualmente, sobre la fachada, después de la columnata, se proyectó una imposta que cubría los dos pisos y separaba los cuerpos de ventanas enmarcadas de los dos altos. En detalles arquitectónicos, el Capitolio también conservó sobriedad y serenidad, con las amplias horizontales de todos los contornos y sin pensar en portar en ninguna de sus cámaras el remate de una bóveda o cúpula, sino superpuestas, dejando el espacio intermedio para las barras o circulaciones. Red propuso una fachada principal con un gran pórtico central, soportada por 6 filas de columnas jónicas, con sus remates en volutas. Sobre este se proyectó un frontón rebajado y centrado. Dos patios en los extremos norte y sur daban hacia las fachadas que se abrían al pueblo. Materiales. El material fundamental sigue siendo la piedra. También sigue siendo el mármol, aunque algunos arquitectos introdujeran nuevos materiales, como el hierro. El proyecto original del Capitolio fue una construcción simétrica, en piedra labrada, ladrillo, cal, arena lavada y agua, con unos cimientos subterráneos y dados para las columnas. Conclusiones. Emplean elementos básicos de la arquitectura clásica, como columna, órdenes dórico y jónico, frontones, bóvedas, cúpulas, etc. Soportes. Emplean el muro, el pilar, la pilastra y sobre todo la columna. Se emplean todos los órdenes clásicos, con preferencia del jónico y dórico. Sin embargo, adquiere mayor protagonismo el orden dórico, con fuste acalanado o estriado. Las cubiertas suelen ser abovedadas, arcos, bóveda de cañón y cúpulas, inspirada en el arte romano, pero al exterior encontramos a veces estructuras adinteladas, con entablamientos y frontones triangulares poblados de estatuas. En el exterior la decoración es escasa y muy clásica. En el interior hay guirnaldas, medallones grotescos y esfinge a lo pompeyanos.